no necesitas ser famoso para ser un artista visual, pero aquellos que son pues reconocidos como tales, sí creo que hay una responsabilidad en la cual tus piezas deben aportar en alguna manera a las ideas de una generación. Pero yo soy el tipo de artista que sí prefiere que haya dos ideas siempre detrás de mis piezas. Y la número uno pues tiene que ver con lo espiritual. Digo, híjole, qué padre que lo visual pueda llegar a inspirar a alguien. Eso sí me emociona. Eso me emociona, que incite a alguien a mejorar una sociedad. Suele haber una de las partes que a veces pues no tiene sus emociones resueltas y no se da cuenta del daño que está haciendo a los niños cuando no le permite a su expareja verlos. El problema no es la ley que tenemos. La ley que tenemos es una de las mejores que hay. El problema está en cómo se aplica. Y el problema está también en que nuestra ley actualmente se encuentra sesgada. Y en la actualidad, en el caso de los hombres, es sumamente fácil que una mujer acuse a un hombre de violencia o cualquier índole sexual, y la ley se ve obligada a arrestar de manera preventiva al hombre. Es común, y usan a los niños para que digan mi papá me pegó, mi papá gritó, mi papá... Cualquier tipo de violencia que se pueda acreditar que diga la mamá más el niño, el dicho del menor, suficientes para mandar a la cárcel a un hombre. Pero un hijo, una hija, lo que siembras de niños, lo vas a recoger de adolescente y joven y adulto. Y la sociedad lo va a recoger. Junto contigo, en tu trabajo, vas a tener esos niños después. Y sí creo que tendríamos que empezar por voltear para allá. Y por eso, de alguna manera, el arte que yo hago pues se enfoca un poco más en sensibilizar, hacer reflexionar, disrumpir una cotidianidad a través de algo diferente, pero que tenga un mensaje, ¿no? Hoy en la mesa de Expoliderazgo, bienvenido Tomás Tercero. Gracias, Israel, ¿no? Encantadísimo de estar aquí para echar una platicada. Ya me tocaba venir a verte. Ya te tocaba venir, habíamos platicado antes, ya traíamos ahí en la mira. Y hoy aquí en la mesa de Expoliderazgo, a través de Alternativa FM 100.3, a través de YouTube en Expoliderazgo MX, pues vamos a tener una conversación muy interesante. Tomás Tercero, eres artivista visual. Explícanos qué es ser un artivista visual. Bien, bueno, artivista, digamos que es una palabra compuesta, ¿no? Que sacaron de la manga para hablar de personas que nos dedicamos al arte, pero que usamos el arte como herramienta para impulsar una causa social, mayormente. Ok. Tomás, ¿de dónde? Bueno, tú cuando hablamos de Tomás o escuchamos el nombre de Tomás Tercero, sí lo relacionamos con el arte, sí lo relacionamos con luchas por causas muy específicas, y ahorita más adelante queremos entrar a ese tema. Pero antes de entrar a ese tema, ¿de dónde nace esa influencia? Obviamente en Expoliderazgo hablamos de liderazgo, hablamos de comunicación, hablamos de trabajo en equipo, hablamos de influencia, y decimos que la influencia o el liderazgo es influencia. ¿Quién te influyó? ¿Qué fue lo que influenció tu vida para dedicarte a este mundo del arte? Pues mira, yo creo que tengo tres principales. La primera, sin duda, mi familia. Tengo la fortuna de haber tenido un abuelo que dibujaba increíble, era dibujante de minas. Y además tenía una tía hermana de mi papá, mi tía Mari, ¿verdad? Ella pintaba al óleo. Y tuvo a bien llevarme a clases a la biblioteca en Ciudad Camargo, Chihuahua, 8 horas al sur de aquí de Juárez. Y tuve la fortuna de recibir clases de Queta Visconti, quien fue la maestra de Sebastián, que en realidad se llama Enrique Carvajal, y también es de ahí de Camargo. Entonces, pues tuve la fortuna de recibir esta influencia. Tuve otra influencia también en un profesor emérito de aquí de la Universidad Autónoma, que se llama Otto Campbell, que a su vez pues fue discípulo de Diego Rivera.
Entonces, él fue mi profesor de dibujo por 2 años. Entonces se volvió bastante cercano, una persona muy particular. Quienes lo conocían, pues es un personaje muy conocido aquí en Ciudad Juárez, parte de la escena artística y filosófica de aquí de Ciudad Juárez. Entonces, pues bueno, yo creo que tuve la influencia de mi familia, la influencia de estas personas y mi admiración por un artista que se llama David Alfaro Siqueiros, ¿no? Que pues es uno de los 3 grandes de los muralistas de aquí de México, ¿no? Que conocemos todos, tal vez, que pues es Diego Rivera, es Rufino Tamayo, a David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. Y entonces, en este proceso, estabas en tus clases. ¿Cuántos años tenías? Y bueno, dibujo desde que tengo memoria, pero de niño me tocó asistir a esa biblioteca con esa tía que me llevaba y recibir clases de Queta Visconti. En la biblioteca municipal se daba un recinto en donde podíamos pintar, dibujar, y desde ahí empecé como a practicar esto del dibujo, la pintura ya más, pues con un poco más de entrenamiento, digamos. Después seguí aquí en la universidad. Estaremos hablando de... Yo tendría 18 años cumplidos apenas cuando me tocó coincidir con Otto Campbell, quien estaba dando estas clases. Y su clase era muy relajada y realmente era una persona que era muy dispersa, muy extravagante, muy querido por todos. Pero digamos que de alguna manera me impulsó un poquito más que a los demás, porque decía que yo no debería estar en diseño gráfico. Yo estudié diseño gráfico en licenciatura. Decía que yo me debería ir a Bellas Artes y siempre me decía eso. Me daba mucha pena, me acuerdo, pero pues yo tendría alrededor de 18 años, 19 cuando coincidí con él. ¿Qué veía en ti? Y bueno, lo que pasa es que sí se notaba a lo mejor cierta madurez diferente al dibujar. Hay un feeling muy diferente en la cuestión del diseño gráfico en sí, que bueno, pues digamos que roza tangencialmente las artes visuales, sobre todo en el área de la ilustración quizá, pero hay una diferencia muy grande, ¿no? En la manera de pensar y en que pues en el arte debe haber una idea mucho más allá de la técnica en sí, ¿no? Y bueno, pues el diseño gráfico es muy funcional en resolver un problema visual, de comunicación visual, mientras que el arte se va más por el lado de una exploración conceptual y estética. Oye, ¿cómo podríamos relacionar? Déjame formularte esta pregunta. ¿Cómo podríamos relacionar pues es un pensamiento de lo que estás diciendo al construir arte, al hacer arte, pues es un pensamiento profundo, es un pensamiento, no sé si crítico, es un tema más profundo. ¿Cómo esto tú lo podrías relacionar con el liderazgo? Con un proceso de liderazgo, de autoliderazgo, por ejemplo, porque autoliderarte también es un arte. Es muy difícil. Y es muy difícil. Creo que las personas que nos dedicamos a las artes visuales, pues sí tendemos a ser estereotipadas como el bohemio, irresponsable, impuntual. Y algo hay de eso. Tú llegaste puntual. Tú hoy sí llegaste puntual. Intento. Lo más que yo puedo. Yo trato de romper el estereotipo, ¿no? No siempre lo logro, pero lo intento. Lo intento con todo lo que puedo. Pero también tengo la ayuda de que tengo una formación como diseñador. Y un diseñador no puede entregar tan tarde. En realidad es funcional, tiene que respetar una fecha límite. Entonces creo que esa combinación a mí me ayudó bastante. Sí creo que un artista tiene que ser consciente de su papel como líder. ¿Y por qué digo líder? Alguien puede decir, ay, sí, es mucho líder por estar proponiendo nuevas estéticas. Bueno, pues precisamente por eso. Total. Precisamente por eso, porque una persona que está en medios o una persona que tiene acceso a muchas personas y que muchas personas escuchen su opinión respecto a cómo vestirse, respecto a qué tendencia tener, o cómo criticar una sociedad a través del discurso de una pieza, tiene una responsabilidad. Y digamos que, pues, no necesita ser famoso para ser un artista visual,
pero aquellos que son pues reconocidos como tales, sí creo que hay una responsabilidad en la cual tus piezas deben aportar en alguna manera a las ideas de una generación. Y eso sí es una responsabilidad como artistas, y el acceso que tenemos a que las obras que elaboramos sean vistas, disfrutadas, interpretadas, criticadas, reflexionadas. Sí tenemos una responsabilidad, ¿no? Y la mayoría de artistas dicen, no, yo hago lo que quiero y no hay reglas en el arte. Bueno, yo soy de los que piensan que sí tienes una responsabilidad. A lo mejor yo tengo una manera más, no sé si le quieran llamar tradicional, realmente no me importa, pero es mi manera de pensar. Yo sí creo que hay una responsabilidad en proponer temas y criticarlo a través de una pieza. El arte contemporáneo a veces huye de esto, pero hay arte contemporáneo que es al revés, es puramente conceptual. Entonces, pues claro que hay una reflexión profunda y claro que hay un impacto en la sociedad y en cómo perciben esa pieza. Se está dando un mensaje implícito, subyacente, subliminal, como le quieras llamar, pero la realidad es que ese mensaje es poderoso y afecta. Entonces sí creo que los artistas sí tenemos una responsabilidad, claro que sí. Estamos hablando ahorita de cómo un artista se lidera, ¿verdad? Estamos en ese punto y estás hablando ahora de responsabilidad y es completamente alineado a cómo te autolideras y es ese tema de tengo que ser responsable. ¿Cuáles son los valores? ¿En qué te basas para decir? Porque responsabilidad, si hacemos una encuesta, pues responsabilidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero para Tomás Tercero, al tener una vía de comunicación o una línea de comunicación a través del arte, ¿en dónde basas tus valores para ser esa persona, ese artista responsable? Bueno, yo no demerito a aquellos que se dediquen a hacer una reflexión meramente decorativa, ¿no? Quisiera aclararlo, no pretendo demeritarles de ninguna manera, pero yo soy el tipo de artista que sí prefiere que haya dos ideas siempre detrás de mis piezas. Y la número uno pues tiene que ver con lo espiritual. La número dos tiene que ver con lo social. Entonces, para mí, estas dos ideas yo creo que son el eje sobre el que la mayoría de las piezas disertan visualmente. A ver, vamos a profundizar un poco más en esas dos áreas. Uno es lo espiritual y lo otro es lo social. Así es. ¿Qué significa lo espiritual? Y bueno, el arte, la pieza de arte es tan poderosa como la idea que está detrás, al menos en mi opinión, ¿no? Para mí, yo creo que lo espiritual tiene que ver con mi creencia en un Dios que rige mi vida, al cual le entregué mi vida, Jesucristo. No es para mí una idea abstracta o un Dios que se ajusta a la preferencia de cada persona. Creo que es una verdad que atropella. Creo que es una verdad, pues no diría atropella, es una verdad que ensalza a las personas delante de un Dios que lo merece todo, de ese Cristo, ¿verdad? Entonces, me considero con valores y principios cristianos, pero a lo mejor no soy el cristiano convencional porque muchas ocasiones los secretos mejor guardados son los que están más fuertemente exhibidos. Entre más fuerte se conoce algo, a veces pareciera que se diera por sentado y no se entiende. Y creo que algo similar ha pasado con el cristianismo, o al menos el que yo vivo. Entonces, los principios rectores de mis piezas y de mi vida tienen que ver con seguir a Jesucristo, ¿verdad? La segunda parte tiene que ver con lo social. Yo creo que es necesario mantener una apertura, ser flexibles en cuanto a las ideas y humildes como para aprender, pero sí tiene que haber el momento en el que tienes algo que se llama una postura. Una postura frente a la política, una postura frente a la cultura, una postura frente a los cambios que estamos viviendo, en la cual disertas o invitas a una reflexión a través de la pieza, o a veces abiertamente denuncias o críticas. Y tiene que haber una postura y tiene que ser firme, defendible.
A veces entrar en conversaciones complicadas se vuelve se vuelve incómodo, se vuelve estresante, se puede volver hasta te causa cierta enfermedad física. Pero es agradable, es muy agradable. Para mí, a mí más bien me prende. Por eso lo estoy diciendo, porque tú estás hablando con una firmeza de decir, tengo una postura, punto. Sí, y soy así. O sea, estoy abierto a escuchar. Me parece indispensable, como repito, la humildad para aprender y escuchar. Y encontrar los puntos de encuentro, ¿no? Pero sí creo que puede haber diferencias. Se vale tener diferencias. Se vale tener argumentos y defender una postura. Y, ¿por qué no?, aportar a los demás, a la sociedad, ¿verdad? Yo creo que esto pues está junto con pegado, como dicen por ahí, ¿no? Es algo que no puedes separar. Y creo que mi discurso a través de las artes pues es congruente con esto, ¿no? Me voy mucho por el lado de disertar cuestiones espirituales, sociales. En tu carrera como artista, has estado en distintos foros, o sea, voy a usar la palabra muchos, pero has estado en distintos foros, has estado en universidades, has estado en gobierno, has estado en obras de teatro de no sé cuántas, has estado en programas de televisión, has estado en N cantidad de lugares haciendo tu performance de pintura. Allí, al momento, te piden que interpretes tu arte, o más bien cuando te piden que interpretes tu arte, hablas de esa espiritualidad y hablas de esa responsabilidad social. Bueno, tengo la fortuna de que cuando elaboro una pieza en vivo, ¿verdad?, que creo que es un poco más a donde te estás refiriendo, que es una parte de mi obra, consiste en hacer una pintura en vivo en ciertos eventos y casi siempre son en apoyo a una causa, ¿verdad? Sí. Casi siempre. Aunque también ha habido muchas que son de corte más como apoyo a la cultura y al arte, que también es una causa. Entonces, al final de cuentas, es importante para mí inspirar a una nueva generación, trazar al menos algún camino que ellos puedan ver. Y bueno, la realidad es que dentro de estas piezas que a veces elaboro, me dan la oportunidad como de expresar un mensaje. Y la realidad es que las piezas, particularmente las que hago en vivo, en eventos, conciertos y demás, lo que hago es que me preparo antes, digamos que orando, y luego cuando llego al lugar simplemente absorbo un poco del ambiente que está ahí. O sea, funciona como si fuera un embudo, ¿haz de cuenta? Entonces todo se revuelve y desemboca en una pieza que es un cuadro, es una pintura, ¿no? Sucede que es una pintura hecha en vivo. Por lo general es un formato grande que todos puedan alcanzar a ver. Hay condiciones de tiempo muy específicas, muy cortas, ¿verdad? Son tiempos muy limitados. Condiciones de iluminación también un poco más complicadas, siempre acompañado de música. Entonces, al final doy una explicación con una idea que sensibilice y apoye la causa para la cual pinté. Y mi pieza, pues, se subasta al final o se vende directamente para que haya una donación a la asociación, la cual me invitó a participar en su causa. Entonces, esa es mi manera, de alguna manera, de aportar a la sociedad, ¿no? Este es mi modo de aportar a la sociedad y ayudar a estas causas. Entonces, sí, adelante. Eso es realmente lo que pretendo hacer, ¿no? Quiero no solamente hacer una pieza que sea colgada en una pared, sino me interesa que haya una idea detrás y me interesa que lo recabado con esa pieza se vuelva una donación a la asociación con la que participé. Y ese es mi enfoque por mucho, ¿no? Que se me permita con la imagen fijar una memoria en el espectador, no solo del proceso. No se trata de que digan, ay, qué padre pinta. Es lo que menos me importa. En realidad no me importa.
no me importa tanto eso. Aunque siempre la técnica puede asombrar a alguien, para mí es más bien la herramienta con la cual puedo llegar a dar un mensaje y poder apoyar una causa. Esto para mí vale más que la pieza en sí. La pieza resultante es solo parte de un proceso y ese proceso se queda en la memoria de la persona. Para mí vale más eso, este proceso que hay en la pieza, ¿no? En ese sentido, mi arte sí es contemporáneo. Sí tiene pues cae dentro de lo performático, lo que llaman un performance, porque se trata del proceso y no solo del resultado. Se trata de la idea y no solamente de la técnica con la que pinte. La verdad es que esta es una conversación bastante interesante y si podemos analizarla desde la perspectiva o escucharla, verla desde la perspectiva del proceso de crecimiento, de liderazgo de cualquier persona, podríamos sacar bastante información al respecto. ¿Quieres decir algo? Sabes que, bueno, ahorita que me detonaste algunos recuerdos, ¿no? De que, pues tienen que ver con que yo mismo no he podido escapar. Si apoyo, pues asociaciones que están contra la violencia, que están contra el maltrato, la trata, o que están en contra de la violencia psicojurídica hacia el hombre, cosas de este tipo. Pues no puedo evitar de repente verme envuelto en estas asociaciones. Total. O sea, termino participando fuertemente en algunas de estas asociaciones que activamente pues tienen una lucha social, ¿verdad? Y por lo tanto, pues yo mismo me vuelvo parte de la lucha social. Solamente que mi herramienta es visible a través del arte. Es lo que tengo de diferencia, tal vez. A lo mejor un poco de... Fui profesor por 24 años en la Universidad Autónoma. Así que a lo mejor eso me ayuda como a dar a entender un poco mi postura y que haya una disertación visual y a la vez hablada, reflexiva. Pero sí creo que me lleva a eso y también me ha tocado... Bueno, algunas de mis satisfacciones más grandes es que hay piezas mías que compraron personas y que sienten que esa pieza marcó el inicio de una decisión para generar otras asociaciones. Eso me súper encanta, me fascina. Claro. Cuando alguien me dice, yo quiero esa pieza porque esa pieza me recordó esto y voy a hacer esto. Y algunas se convirtieron en portadas de libros, por ejemplo. Y no lo puedo creerme. Eso pues es así como un honor no merecido. Me siento como... Digo, híjole, qué padre que lo visual pueda llegar a inspirar a alguien. Eso sí me emociona. Eso me emociona, que incite a alguien a mejorar una sociedad. Para mí, eso no tiene precio. Eso me encanta. Eso es liderazgo. Eso me encanta. Eso es liderazgo. Influir en los demás para crear una cadena de acciones que mejoren y que lleven a otros a un crecimiento. Estamos en Expo Liderazgo MX. En el liderazgo, como en la mecánica, lo importante no es evitar los problemas, sino saber cómo enfrentarlos. En Taller Mecánico Calimán, damos nueva vida a tu vehículo. Con mecánicos certificados, damos servicio especial a la flotilla de tu empresa. Conoce todos nuestros servicios y llámanos al 656-127-0949. O visítanos en Avenida Tecnológico 5404 en Colonia La Cuesta. Taller Mecánico Calimán. Tu equipo y tu seguridad son nuestra prioridad. Estamos platicando. Esa es la palabra. Platicando. Oh, sí. Con mi buen amigo Tomás Tercero. Eres activista visual. Y ahorita estamos platicando en el segmento anterior de este proceso comparativo de una pieza, cómo se construye una pieza de arte y para qué sirve. En tu caso es para influenciar y eso tiene todo que ver con el liderazgo. Y decías antes del corte que te ha llevado este ambiente y esta ayuda social y demás a pertenecer
o a tomar también causas con las cuales tú te identificas dentro de la sociedad. Y yo quiero que me platiques un poco, estás en algunas causas, pero hay una en específico que me gustaría que nos pudieras compartir, y creo que es un tema bastante importante, no que otros no, pero creo que es un tema bastante importante que necesitamos tener en el radar. Y esta asociación, No Más Hijos Rehenes. ¿Qué es No Más Hijos Rehenes? Así es. Híjole, qué bueno que lo preguntas. Bueno, pues sí, es una de las causas en las cuales me había envuelto y en las cuales he utilizado el arte performance, ¿verdad? El eye painting, la pintura de acción, como parte de las manifestaciones, ¿no? Manifestaciones pacíficas. Esta es una asociación a nivel nacional que se dedica a defender el derecho de los niños y adolescentes por crecer con su mamá y su papá. En otras palabras, pues lucha en contra de la obstrucción parental por parte de uno de los dos cónyuges, ¿no? Suele suceder que después de un divorcio o separación, cuando hay hijos de por medio, suele haber una de las partes que a veces pues no tiene sus emociones resueltas y no se da cuenta del daño que está haciendo a los niños cuando no le permite a su expareja verlos, ¿verdad? El niño de repente se ve pues sin la mitad de su familia, básicamente, ¿verdad? Toda la familia del cónyuge obstruido pues permanece al margen, no puede acercarse porque el pleito pues está en desarrollo, el pleito legal. Y estos niños de repente crecen huérfanos de padres vivos. Qué fuerte eso que estás diciendo. Es espantoso. Porque estás diciendo una verdad. Yo platico, digo mucho en ciertos momentos y hablo y doy ejemplo de mi papá fue huérfano desde los 7 años. Uh-huh. Pero sinceramente yo no me había puesto a pensar que un hijo puede crecer huérfano porque es víctima de un proceso. Sí, y realmente los procesos los procesos de un divorcio contencioso, ¿no? Hay un divorcio que es de común acuerdo en el cual las dos personas dicen, pues no podemos seguir juntos, no es sano, ambos firman y pues se acaba, ¿no? Pero cuando hay hijos de por medio se tiene que establecer el tiempo de convivencia con los hijos, además de pues las obligaciones alimentarias y una serie de cosas muy importantes, ¿no? Para el desarrollo de los niños. El problema aquí es que de repente una de las dos partes puede utilizar a los hijos para dañar al otro en su inmadurez, ¿no? O en su coraje, en medio de su pleito. Entonces, y no se ve que los niños legalmente tienen derecho. Y digamos que siempre la corte, el juzgado de lo familiar tendría que tomar en cuenta primero el derecho de los niños antes que el del hombre o la mujer, antes que el derecho de género. Tendría que haber el derecho de infancia, de las infancias. ¿Y eso no existe en la ley? En la ley sí está, en la ejecución de la ley es donde está el problema. El problema no es la ley que tenemos. La ley que tenemos es una de las mejores que hay. El problema está en cómo se aplica. Y el problema está también en que nuestra ley actualmente se encuentra sesgada. Totalmente, ¿verdad? Infortunadamente esto es algo que pues ha afectado a todos por igual, ¿verdad? Porque la ley desarrolló justificadamente una serie de leyes que se llaman de acceso a las mujeres para vivir libres de violencia. Entonces, pero significa que son leyes a las cuales solo las mujeres tienen acceso. ¿Qué pasa? Que eso legalmente generó pues una especie de sesgo y en perjuicio de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante cualquier conflicto contencioso hay acusaciones de violencia. Y en la actualidad, en el caso de los hombres, es sumamente fácil que una mujer acuse a un hombre de violencia o cualquier índole sexual y la ley se ve obligada a arrestar de manera preventiva al hombre. O sea, el hombre perdió su presunción de inocencia. Ahora es culpable hasta que demuestre lo contrario si una mujer le acusó de violencia o de algo sexual.
Entonces eso metió en aprietos a las familias. Y es justificado porque pues hubo una horrible situación de abuso y machismo por décadas, siglos, ¿no? Y digamos que esto es el resultado, ¿no? Pero el resultado se está yendo en contra de los niños. El asunto es que de repente un niño pues ve que sus papás se separan y ya por sí eso es traumático. Y si le agregamos a eso que de repente la mitad de su familia fue quitada y su papá o su mamá, porque a veces también es... Casi siempre son las mujeres quienes tienen guardacustodia de los hijos, sobre todo si son pequeños, no se los dan a los hombres, los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no hay resuelto, pues se cree que como que los niños son de su propiedad por ser mujeres. Y lo que hacen es que los prestan, entre comillas, ¿verdad? Porque no son cosas, los hijos no se prestan. Ellos tienen derecho a convivir con su papá. O sea, no es ella decidiendo qué le conviene al niño. Es que el derecho es del niño de convivir con los dos, de tener una mamá y una mamá y un papá. Entonces, bueno, esta causa, digamos que ha atraído mi atención fuertemente a partir de una experiencia personal en la cual me vi envuelto en algo pues de ese índole. Entonces, jamás me imaginé pasar por algo así, pero es una de las causas que he apoyado a partir de entonces, usando las pinturas en vivo. Nos manifestamos en contra de lo que es la ley de violencia vicaria en el Congreso. Enfrente hicimos un mural grande y logramos que en Chihuahua sea el único estado que no tiene activada la ley de violencia vicaria. Explícanos un poco qué es la violencia vicaria. Y bueno, la violencia vicaria se define como una violencia que solo las mujeres sufren, hipotéticamente, ¿verdad? Según esta ley, ¿verdad? Solo las mujeres sufren de violencia que el hombre hace contra ellas usando los hijos para lastimarlas. ¿Pero por qué dices hipotéticamente? Porque hipotéticamente, según esta ley, pues solamente el hombre debe ser castigado. Ok. Las mujeres no. O sea, ellas dicen, no, nosotros vamos a hacer esta ley porque es una violencia que afecta a las mujeres. Pero pues eso es, en mi opinión, una carencia de información, porque pues si la gran mayoría de mujeres tienen la guardacustodia, pues ¿cómo le hace al hombre para usar a los hijos para lastimar a la mujer? Y no hay una... Digo, ya sé que no eres abogado, pero estás en medio de este movimiento y pues la documentación o el documentarte es completamente relevante. No hay una ley, no hay una iniciativa donde pues el hombre también sea visto como un sujeto que puede recibir violencia. Ahora, bueno, en la actualidad, te digo, el suelo parejo legal ya no existe. Va a tener que cambiarse las cosas. Es comprensible por el pasado tan horrible, ¿no? Te digo, se entiende. Sin embargo, pues son las mujeres las primeras en salir afectadas de estas leyes, porque pues tienen hijos, tienen esposos, tienen papás, y son, dentro de la asociación hay mujeres defendiendo a sus nuevas parejas. Fíjate que eso te iba a preguntar, si esta es una asociación de solo hombres que están viviendo, han experimentado, son parte de pues una historia así, que por supuesto nadie queremos vivir, ¿no? Claro, de entrada, ni hombres ni mujeres. No queremos que nuestros niños vivan eso de ninguna manera. Claro, pero no es una asociación exclusiva de hombres. No, aunque la mayoría sí son hombres. ¿Por qué? Pues porque estadísticamente son las mujeres quienes tienen la guardacustodia y por tanto, pues la mayoría de las que cometen obstrucción parental son mujeres. Y por ejemplo, las mujeres que están allí, ¿cuál es como su razón de estar? Digo, habría que preguntarles a ellas, ¿no? Pero no están en este momento. ¿Cuál sería la razón de que una mujer pueda estar en una asociación como esta? Acusaron a su hijo y lo metieron a la cárcel con una falsa denuncia. Ok. En otros casos es una mujer que tiene una nueva pareja y pues está recibiendo la visita de su hijo que tuvo con su antigua pareja. La antigua pareja se enoja y entonces demanda a la nueva pareja o demanda a su expareja para que no lo disfrute la nueva pareja. Es común y usan a los niños para que digan
Mi papá me pegó, mi papá gritó, mi papá... Cualquier tipo de violencia que se pueda acreditar que diga la mamá más el niño, el dicho del menor, suficientes para mandar a la cárcel a un hombre. Has dicho varias veces, reiteradas ocasiones, estás diciendo el niño, o sea, el enfoque es cuidar al... Sí, el enfoque de la asociación... Al niño. No es al menor. De ninguna manera defender ni el derecho de la madre ni el del padre. Nuestro centro es defender el derecho de los niños, de acuerdo a la ley. Y no está siendo enfocado el derecho de los menores. Se ganan votos a través de apoyar el derecho de género, pero no se ganan votos apoyando a los niños porque el niño no puede votar. Entonces los niños pues resultan los grandes olvidados en este tipo de problemas. Y los responsables, decíamos al principio de esta entrevista, hablábamos de la influencia, ¿no? Así es. Hablábamos de la influencia. ¿Quién te influyó a ti para? Y te influyeron mujeres. Sí. No, fueron mujeres las que influyeron sobre ti y lo dices, vamos a decirlo, a los cuatro vientos. ¿Qué sucede, Tomás, con niños que están experimentando estas circunstancias? ¿Qué sucede con la influencia de no tener, más bien de no tener la influencia de papá, o no tener la influencia de mamá, o no tener la influencia? Sabemos que las familias son distintas, ¿no? Y no estamos entrando en ese tema, pero estamos en el tema de tiene papá y tiene mamá. Pero cuando uno deja de influir en ellos, ¿qué sucede? Claro, cada niño es distinto, pero ¿qué sucede en los niños? Cuando hay una ausencia de en alguno de los dos padres, sobre todo los datos que tengo tienen que ver con la ausencia de padre, ¿verdad? Bueno, pues estadísticamente hablando, según la Gaceta Universitaria de la UNAM, que no es cualquier fuente, se aumenta fuertemente el riesgo y el porcentaje de posibilidad de embarazos en niñas, embarazos adolescentes no deseados, obviamente, adicciones, ida a la cárcel, deserción escolar, incendiarios juveniles. O sea, estadísticamente aquellas casas en donde no hay un papá, hay una mayor posibilidad de recaer en esto mucho más fácilmente que un niño que tiene papá y mamá, que crece con dos. Y esto es un grave problema porque nos lleva al plano social. ¿Qué va a pasar con una generación que creció sin papá y que tiene estos porcentajes de, estadísticamente hablando, de que va a provocar un impacto en la sociedad en un futuro? Totalmente. Eso es grave, porque nuestro sistema penal no va a poder contener a todos estos, más aquellos que tienen falsas denuncias, porque es muy fácil acusar en este tiempo. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, en una organización donde yo estaba apoyando pues en todo esto que hacemos de capacitación y desarrollo personal, liderazgo, estaba conversando con quien dirige esa organización. Hicimos un recuento empírico, un estudio empírico, así en una sala de juntas, y quien dirige dijo, es que ¿sabes qué? Aquí hay algo que yo no me había dado cuenta y hay un patrón. Este grupo de personas que pues tienen ciertas reincidencias en lo laboral, tienen una característica. Una constante. Tienen una constante. Y la constante es justo lo que tú estás diciendo. La ausencia paterna o de papá o de mamá. Sí, y es muy... Ahorita que lo estás mencionando, sí, de papá o de mamá, me recordé esa conversación porque, o sea, ese es otro tema que necesitamos el día de hoy atender como papás. Sí. Necesitaríamos voltear a ver a los hijos. Ante un conflicto familiar habría que dejar a un lado el orgullo y quizá dejar a un lado lo material, el terreno, el carro, las casas o lo que sea, y decir,
quiero que esto sea lo más llevadero posible para mis hijos. O sea, reenfocar la vista en que no solamente es tu conflicto con tu expareja, sino tus hijos, ¿verdad? Voltear a ver a los niños. Creo que es importante que como sociedad aprendamos la gran importancia que eso tiene, porque pues lo material va y viene, todos lo sabemos, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, a la economía. Pero un hijo, una hija, lo que siembras de niños, lo vas a recoger de adolescente y joven y adulto. Y la sociedad lo va a recoger junto contigo en tu trabajo. Vas a tener esos niños después desertando de la escuela, entrando en prisión, cayendo en drogas, y todos se van a volver, salvo contadas excepciones, pues carga social. O sea. Entonces, ¿por qué quitarles una posibilidad? Esta posibilidad va de entre el 20 al 60% en todo esto que estoy diciendo. Me gustaría decir, ¿por qué tan fatalista? Pero sí. Es que sí suena muy feo, pero es infortunadamente verdadero. Pero, o sea, por eso te digo, quiero decir, ¿por qué tan fatalista? Pero es que estás dando estadísticas. Son datos. Entonces, es horrible encontrarse con esa realidad. Y yo sí creo que como sociedad tendríamos que ver un poquito más, voltear a ver a los niños, o sea, niños y adolescentes. Por eso que mi participación ha sido tan decidida en esta organización, porque están enfocados en el derecho de las infancias. Cuando mi esposa y yo íbamos a tener a nuestro primer hijo, empezamos a leer un libro que se llama Cómo criar a hijos varones. Ajá, James Dobson. Del doctor Dobson. Uh-huh. Y habla de esas estadísticas en Estados Unidos. Que son peores. Que son peores. Son peores que las de aquí. O sea, se elevan hasta los 80, sí, arriba del 70, 80%, sí. Esas reincidencias. Y tenemos 3 hombres. Y entonces esas reincidencias eran más en hombres, sí, que en mujeres. Entonces era como que no era más fácil criar hijos que hijas, pero no ese es el punto. El punto es que, insisto, no quiero ser y no queremos ser fatalistas, pero las estadísticas en Estados Unidos y las estadísticas en México están diciendo que el enfoque son los hijos. O sea... Si deberíamos estar enfocados en los hijos y no está habiendo ese enfoque en los hijos. Entonces, eso es grave. Como sociedad no estamos atinándole al blanco. Queremos poner mejores cárceles en lugar de pensar en cómo ser mejores padres. Queremos tener mejor infraestructura en edificios de gobierno. Y no está mal la infraestructura, pero ¿qué de hacer programas para que no haya divorcios contenciosos, que haya acuerdos, lo cual ya existe, pero no se le da publicidad a eso? O sea, estamos cerrando en el enfoque que tenemos. Y la asociación, por mucho, lo que quiere pues es reenfocar la vista hacia el derecho del niño y su crecimiento integral. O sea, que como padres decidamos estar presentes, porque también todavía falta el problema de niños que sí está papá y mamá viviendo juntos, pero es solo una fachada de matrimonio, ni se hablan ni duermen en camas separadas, ¿no? Y luego tenemos todavía el otro problema, ¿no? De que a veces, híjolas, pues está, aunque están viviendo juntos, pues uno de los dos se la pasa trabajando, o los dos. Y entonces tienen papás, pero están ausentes. Y cuando están ahí no les ponen atención tampoco. Y creen que todo es llevar comida. Cuando que lo primordial era transmitir principios y valores que de veras les tomen en cuenta a ellos para comprender las consecuencias de sus actos y que puedan entender cómo sus actos van a afectar a otros, ¿verdad? El típico, pues, es mi vida, yo hago con ella lo que quiera. Pues sí, tú haces lo que quieras con tu vida, pero tu vida ojalá no afectara a los demás, pero sí afectas a todos los demás que estén a tu alrededor. ¿Están devaluados los valores familiares? Sí, o ausentes. No están siendo realmente enseñados valores, pues, muy básicos, ¿no? Y sí creo que tendríamos que empezar por voltear para allá. Y por eso, de alguna manera, el arte que yo hago pues se enfoca un poco más en
sensibilizar, hacer reflexionar, disrumpir una cotidianidad a través de algo diferente, pero que tenga un mensaje, ¿no? En este caso yo creo que pues hace falta despertar literalmente. Nos hemos enfocado tanto en mejorar profesionalmente que nos hemos olvidado de mejorar como familia. Y eso es grave. Y es la principal empresa. No, es de donde parte todo. Cualquier empresa que podamos ver, tiene que haber relaciones sólidas entre las personas que ahí laboran y tiene que haber pues una relación de familia estable para que no se afecte la productividad en el trabajo. ¿Cómo vas a rendir en un trabajo cuando te acaban de meter una demanda y no sabes cuándo vas a ver a tus hijos? O sea, ¿cómo vas a rendir en el trabajo cuando que todos los días peleas con tu cónyuge? Tu mente está fuera del lugar, no hay lugar a la innovación, a proponer. Lo que hay es cansancio y sacar el trabajo a duras penas. Y es para lo que nos alcanza. Entonces, qué triste, ¿verdad? Cuando que si hubiera un enfoque en la familia, pues hay muchas cosas que se pueden enderezar socialmente hablando, empresarialmente hablando, científicamente hablando, en cuanto a materia de diseño, innovaciones, descubrimientos. Si hubiera una estabilidad mayor dentro de las familias, pues habría mucho más de productividad general. Por ejemplo, sociedad. ¿Qué podría, o sea, qué propondría Tomás III? Y bueno, yo lo que haría sería, creo que las parejas tendrían que pasar 1 o 2 veces a la semana juntos solos. Tener una cita. Bueno, voy a hablar de cosas como concretas, ¿no? Sí, Podría hablar de manera abstracta, ¿no? Que haya más unión entre ellos. No, vamos a cosas concretas. Digamos que cosas así. Mira, nuestro eslogan en Expo Liderazgo es: para crecer en tu liderazgo necesitas estrategia. Entonces, concretamente. Sí, concretamente. ¿Por qué no darle una prioridad a la familia? Número 1, destinar un tiempo a la familia al día, ¿verdad? Con los hijos y el cónyuge, sea hombre o mujer, ¿verdad? Número 2, tener una cita solas los cónyuges para cuidar su relación. Si la relación entre los cónyuges está bien, se va a transmitir a los hijos eso. Entonces, tener ese espacio es muy importante para sostener, para mantener una familia. Número 3, pues yo diría ser intencionales en transmitir los valores familiares a los hijos. Y dedicar el tiempo suficiente para hablar con ellos, porque es fácil encargarlos a una estancia o es fácil encargarlos a la escuela, a la secundaria, y allá que los eduquen. No. La educación es en casa. No es en la escuela. No es en la iglesia, es en la casa. Y los padres deberían dar esa educación. Debemos dar esa educación. Yo me incluyo. Y nos dejamos absorber por una cultura que te dice que éxito es tener dinero, tener un buen trabajo, que te reconozcan. Pero ¿quién te dijo para qué sirve todo eso si llegas a tu casa y el ambiente es tétrico y ya no sabes ni cómo hablar con tus hijos y con tu cónyuge estás peleado? ¿De qué sirve la empresa? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? ¿Para qué? ¿Con quién compartes? ¿De qué? O sea, es una falacia, es tonto, ¿verdad? Entonces yo sí creo en los valores familiares, pero debe haber una intencionalidad en dedicarle a la familia un tiempo que sea concreto, y también aprender, entender que realmente el tesoro en esta vida pues son las personas que quieres y te quieren. Lo material va y viene, ¿verdad? Y personas pues que están ahí, de repente ya no están, pero una familia, un hijo, una esposa, un papá, una mamá, pues van a estar ahí y deberíamos cuidar o incentivar a que se dé. No siempre tenemos los papás que queremos, los hijos que queremos, pero sí podemos nosotros participar en un cambio y en establecer una conexión, ¿verdad? Y yo creo que la única manera de lograr eso, pero ya es mi opinión personal, pues es Dios. O sea, voltear a ver lo que Dios dice y ponerlo en práctica dentro de un contexto familiar. Tú pasaste un proceso. ¿Cómo viviste ese proceso, pero
pero ¿qué herramientas fueron para ti útiles, por así usar esta palabra? ¿Qué herramientas fueron útiles para poder ir en ese, pues, crecimiento y ir en ese entendimiento para poder llegar a hablar de la forma en que hoy estás hablando? Bueno, yo creo que lo primero que sucedió, y lo tengo que aclarar, ¿no? Hacer lo correcto no siempre te libra de tener problemas. Se piensa que si tú haces pues lo mejor que puedes y lo correcto, no va a haber problemas. Oh, claro que no. Los problemas pueden venir, hagas lo correcto o no, porque allá afuera hay personas de todos tipos y las circunstancias pues simplemente llegan. Muchas las controlas, muchas no. Entonces, yo sufrí un divorcio, y digo sufrí porque pues, no es algo que nadie quiera. Yo pienso que todo el mundo se casa pensando que va a durar toda su vida casado, ¿no? Con esa persona. Para mí, pues como cristiano, doblemente doloroso, ¿verdad? Porque yo no creo en el divorcio. O sea, prácticamente no creo en el divorcio así como así, ¿verdad? Entonces, para mí fue un proceso muy, muy largo, muy complicado, pero en el cual aprendí. Y me di cuenta de, híjole, pude acceder a una realidad que jamás hubiera creído que iba a poder entender. Y pude tener empatía de una manera que no creía que yo pudiera tener empatía o amor por personas en situaciones como esta. Entonces, yo creo que lo que me ayudó a salir es, si tu vista está enfocada en Dios y todo lo demás es secundario, todo lo demás secundario se puede caer, pero si está lo principal, y es Dios, es como una roca que no se cae. No importa si llega la tormenta, si le pegan, si le tiran, si no se cae. No se cae. Y yo no me podía caer porque mis hijos me necesitan. Aún mi ex me necesita. Bendigo mi ex, oro por mi ex, cuido a mi ex, porque es la mamá de mis hijos. Y porque mis hijos están con ella mucho del tiempo. ¿Cómo voy a ser tonto en dañarle si es la que va a estar con mis hijos? O sea, no puedo ser ignorante y menos, pues Dios dice que no se vale dejar de amar. A lo mejor ya no como mi esposa, pero no se vale dejar de amar. Y pues mis hijos siguen ahí, gracias a Dios los veo todos los días, pero creo que el fundamento para que no me afectara de un modo muy grave, yo sufrí falsa denuncia, fui perseguido por meses, con todo y mis hijos. Tuve que lograr un estudio psicológico para demostrar inocencia. Tuve que lograr muchas cosas que fueron muy complicadas para poder verlos ahorita. Luché por ver a mis hijos, en otras palabras. Y yo creo que lo que me mantuvo fue saber que si mi vista estaba puesta en Dios, pues Dios es mi dueño y nada de lo que me pasa es casualidad. Y Él sabe que es mejor para mí. Yo le decía, pero pues no creo que esto sea tu voluntad, está muy feo. Y sí, quizá no fue su voluntad. Y también, pues obviamente hay errores que fueron míos, ¿verdad? Yo tengo que tomar responsabilidad de mi parte. Pero sí sé que Dios es experto en cambiar errores en grandes éxitos, en gloria para su nombre. Yo creo eso. Y en mi caso así fue. O sea, fue una tragedia que se convirtió pues en ayuda para otros, porque ahora tengo la oportunidad de entender y ayudar a muchos hombres y mujeres que están pasando por procesos de este tipo, y soy parte de 3 asociaciones que, bueno, pues en una participo activamente, ya estaba, es nivel nacional, que es No Más Hijos Rehenes, está Fortitud, que es así, es de creación de otros 2 compañeros y yo, que es ayuda a hombres en situación de violencia, y una tercera que se llama Divorciados Unidos en Cristo, donde proveemos un espacio en el cual los divorciados pueden convivir entre sí, tener como centro a Cristo, sanar para luego poder ayudar a su familia, honrar a Dios y, si Dios lo quiere, ahora sí, pues conseguir una pareja, ¿verdad? Entonces, en el liderazgo, como en la mecánica, lo importante no es evitar los problemas, sino saber cómo enfrentarlos. En Taller Mecánico Calimán,
damos nueva vida a tu vehículo. Con mecánicos certificados, damos servicio especial a la flotilla de tu empresa. Conoce todos nuestros servicios y llámanos al 656-127-0949 o visítanos en Avenida Tecnológico 5404 en Colonia La Cuesta. Taller Mecánico Calimán. Tu equipo y tu seguridad son nuestra prioridad. Estamos ya en la recta final de nuestra conversación con Tomás Tercero. Y Tomás, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de influencia, hemos hablado de no más hijos rehenes. Pues nos abriste tu corazón en este proceso, nos diste tu estrategia para, dijiste, no sufrir tanto o no padecer tanto, pero la realidad es que, en este día que se está transmitiendo a través de la radio, que estamos lanzando este programa a través de YouTube, de redes sociales, está muy cerca el Día del Padre. Y siempre es el chiste, ¿no? Y los memes. ¿Qué quieres que te regale? No, nada. El trapito para limpiar y el carro, una podadora. Y nos hacemos los víctimas de no sé qué. Pero creo que hay algo más profundo que solo celebrar el Día del Padre, ¿no? Claro, honramos a nuestros papás, sí queremos que nuestros hijos nos abracen. Por supuesto, todo ese tema es importante, es necesario, pero ¿qué nos dices a los papás? Excelente pregunta. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente hemos fallado como padres muchas veces, como comentaba anteriormente, al estar ausentes, ¿no? A veces estamos presentes en cuerpo, pero ausentes en mente y emociones totalmente. Otras veces hay ausencia total, ¿no? Padres que abandonan, padres que pues simplemente conciben un hijo, una hija y se olvidan de ellos, ¿verdad? Lo cual pues se da mucho. Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Yo mismo ahorita, pues un poco a modo de broma y a modo de queja, decía, pues a causa de personas como estas, hombres como estos, pues sabemos otros que hemos querido estar presentes y se dificulta tanto, ¿verdad? Es casi imposible. Y es debido a esto, a esta problemática. Entonces, yo creo que es muy importante el papel de un padre. Mucho, mucho, mucho en el desarrollo de los hijos y la sociedad, y que tenemos que estar muchísimo más conscientes de ello y tomar acción, ¿verdad? En que es muy importante la influencia masculina, no solamente en que funcionen las cosas, ¿verdad? Alguien decía, no, pues se quiere igualdad, pero no igualdad en los trabajos que requieran mucho esfuerzo, ¿no? No quieren igualdad en plomería, no queremos que haya igualdad en cargar trailers de costales. Ahí no queremos igualdad, ahí no en el servicio militar, ahí no, ¿verdad? Tiene que ser en puestos de gobierno nada más. Pero no, la verdad es que los hombres sí creo que hacemos una diferencia, no solo por eso, por lo que hacemos o los trabajos pesados que sí estamos dispuestos a hacer, sino más bien por aportar una masculinidad verdadera en nuestros hijos, o sea, una estabilidad. Yo opino que ambos géneros se complementan y son indispensables. Y opino que como hombres tendríamos que aportar nuestra parte decididamente, ¿verdad? Comúnmente los hombres tendemos, y no digo que todos, ¿verdad? Hay muchos tipos de personas, pero sí tendemos a ser un poco más controlados, lógicos, y menos intuitivos o emocionales, ¿no? Y yo creo que ambas partes son importantes, pero los hombres tenemos que aportar nuestra parte, ¿verdad? Independientemente de si somos el proveedor principal de la casa o no, sí creo que tenemos que aportar todo lo que ponemos en nuestra sociedad y en nuestra casa, nuestra familia, y que es importante que despertemos a la realidad, ¿verdad? No tenemos por qué pedir permiso para ser hombres.
No es necesario pedir permiso para ser hombres. No es necesario pedir permiso para aventarte a hacer algo que es arriesgado, pero que va a beneficiar a tu familia. No tenemos por qué pedir permiso y hablar bajito todo el tiempo. Sí creo que es necesario ser hombres. Así, totalmente ser hombres. Y no me refiero necesariamente al papel tradicional del hombre, ¿no? No quisiera que se encasillara mi comentario en eso, sino más bien en el carácter. Y no estás hablando dijiste hablar bajito. O sea, no estás hablando de gritar, porque el que grita más fuerte es el que gana. Sí, no estás hablando de eso. No, lo que pasa es que de alguna manera como que se está tratando de homologar la actividad de hombres y mujeres, y yo pienso que eso no es posible. No es posible por las diferencias biológicas que hay, con todo y que haya mucha tecnología. Y yo creo que neurológicamente, familiarmente, muscularmente, no se puede igualar. Y creo que hay un papel específico que los hombres sí tenemos. Y sí, nuestra voz a lo mejor suena más fuerte. A lo mejor pues somos más bruscos un poquito, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y si estudiáramos un poco más cómo influye la voz de mando en los hijos, es absoluto. Nos daríamos cuenta de tantas cosas que produce en los hijos, en su seguridad, en su disciplina, en su productividad. Qué bonito cuando está mamá y papá. Y mamá tiene una ternura especial y puede leer los gestos de un niño, cómo se mueve y darse cuenta si le duele, si no, si le caló. Los hombres no nos damos cuenta de eso y no tenemos por qué dejar de reconocer esa superioridad femenina en percepción relacional. Así como también, pues yo no dejo de reconocer que los hombres somos bien protectores la mayoría del tiempo, que estaríamos dispuestos pues a defender nuestra casa antes que lo que sea, ¿verdad? Y que sí, la voz de un papá, por lo general, ¿qué pasa si el niño se porta mal y la mamá no pudo? Le voy a decir a tu papá. ¿Por qué? Porque papá va a llegar y va a decir, ¿qué pasó? Y la pura voz, el niño se cuadra. Y es natural. No es un motivo de vergüenza. No es algo para poner en alto un género u otro. Es simplemente, pues, biología. Es un tema de roles, es un tema de complemento, es un tema de equipo. Equipo, exacto, equipo, ¿verdad? Cada quien explota sus fortalezas y cubre las debilidades del otro. Totalmente de acuerdo. Exacto. Totalmente de acuerdo. Sí, a lo mejor mi visión es un poco tradicional, si le quieren llamar, pero honestamente, pues veo que funciona. O sea, veo que funciona, ¿no? No estás peleado con la innovación, pero tampoco con lo tradicional que funciona. Exacto. Sí, porque yo sí creo que hay muchos avances en nuestra sociedad, ¿no? En muchos sentidos, pero sí creo que familiarmente hablando también no todo es retroceso, no soy de los que dicen no, es que antes todo estaba mejor. No precisamente. no precisamente. Yo no creo eso. O sea, sí creo que hay muchas mejoras, pero también, pues bueno, también hay algunos retrocesos y se tendría que, pues, tener la madurez de tratar de ver y elegir, pues, evitar algunos de estos retrocesos que ha habido dentro de la familia. Tomás, estamos ya terminando, se nos ha terminado el tiempo, pero ¿por qué no nos dejas un mensaje final en este episodio? Ay, muchas gracias. Pues, bueno, yo quisiera decirle a todos aquellos que nos ven o nos escuchan que hay una realidad que está más allá de lo tangible, de lo material, de los bienes, el materialismo en sí, ¿no? Que es espiritual y que es relacional, que tiene que ver con cómo nos tratamos unos a otros. Y estas dos, la esfera espiritual, pues incide directamente en eso precisamente, en cómo tratamos a los demás y a Dios mismo. Entonces yo les invito a explorar, pues, lo espiritual, pero dentro del camino de seguir a Jesús y de poner atención a lo que la Biblia dice. Yo pienso que
más allá de lo que podemos hacer, se queda la relación real con ese Dios y aquellos a los que amamos, y que nuestro enfoque tendría que estar en esto, mayormente, más que en el hacer, más que en el lograr objetivos. El objetivo debería volverse estas relaciones con Dios primero y con los que estén más cerca de nosotros en segundo lugar. Y eso pues te va a llegar a la relación que tienes contigo mismo también. Absolutamente. Entonces, para mí eso sería, y bueno, no dejar de soñar y de cambiar cosas, probar cosas con una motivación de amor a sí mismo y a los demás. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Behance, LinkedIn, como Tomás Tercero. Tomás sin H, es Tomás mexicano, ¿verdad? Tomás Tercero, y todo con letra Tercero. Ahí me encuentran, o directamente como Tomás Márquez. Pues esto fue Expo Liderazgo MX. Gracias, Tomás, por estar aquí, por ser parte de esta mesa. Disfrutamos mucho esta conversación. Estamos en Alternativa FM 100.3 y así nos despedimos. Soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.